Shaneri Damián es una mujer trans mushe de origen Vinizá y Ñusabi, nacida en Juchitán, Oaxaca, México. Desde temprana edad, Shaneri enfrentó desafíos y obstáculos para reconocerse y expresarse como mushe trans, incluyendo la falta de aceptación y comprensión en su comunidad y la necesidad de emigrar a la Ciudad de México para encontrar un entorno más acogedor y seguro. Actualmente radica en la Ciudad de México y fue coronada como Reina Mushe 2024 de las auténticas mushes radicadas en la Ciudad de México. Como artesana textil, se especializa en telar de cintura y bordado oaxaqueño, y es reconocida por su trabajo en la promoción de la diversidad y la inclusión. Una de sus piezas más destacadas es el huipil Orgullo, que ha sido portado por la conocida conductora Lolita Banana en el programa Drag Race México. Ha tenido la oportunidad de vender sus artesanías y textiles en el complejo cultural Los Pinos. Ha sido invitada a compartir su visión y experiencia en la página oficial de la UNESCO. Además de su trabajo como artesana, Shaneri es una activista y defensora de los derechos de las comunidades indígenas y LGBTIQ+. Ha participado en diversas campañas y eventos para promover la visibilidad y la aceptación de las comunidades marginadas. Fue parte de la campaña Mushes Trenzas de Orgullo, de la empresa Pantene, la cual fue reconocida en los Impulse LGBTIQ+ Awards. Es promotora de la cultura y la identidad de las comunidades indígenas y LGBTIQ+. Ha sido una voz importante en la promoción de la diversidad y la inclusión en México. Ha participado en medios de comunicación como el Canal 14, la revista Chilango y la revista Playboy México, compartiendo su historia y su visión sobre la identidad y la cultura mushe. Ha colaborado con la cantante Mon Laferte en el videoclip de su canción Tenochtitlan, donde muestra parte de su cultura mixteca y su identidad mushe. A través de su trabajo y su activismo, Shaneri Damián ha demostrado ser una defensora apasionada de los derechos de las mujeres indígenas y trans. Su historia y su trabajo son un testimonio de la fuerza y la resistencia de las comunidades marginadas, y su legado continuará inspirando a futuras generaciones. Hola amigas, me da mucho gusto saludarlos, pues a todas nuestras compañeras de lucha que nos ven, que nos siguen, muchas gracias. Pues como ustedes pudieron ver en la semblanza, pues nos acompaña una gran mujer, joven ella, me da mucho gusto que ella se haya dado un espacio para acompañarnos el día de hoy aquí en Nosotras en Ruta, así es que pues quiero presentársela. Es una mujer de verdad oaxaqueña, radica en la Ciudad de México, ella es Shaneri. Bienvenida Shaneri a Nosotras en Ruta. Un gusto estar aquí contigo, Beatriz. Me da muchísima alegría poder conectar más con hermanas oaxaqueñas, ¿no? Que al final de cuentas es muy gratificante poder conectarnos a través de nuestra lengua, a través de nuestra palabra y de nuestra herencia cultural que traemos muy presente. Muchas gracias, mi querida Shaneri. Pues lo que nosotros siempre hacemos aquí con las compañeras es preguntarles, en este caso, ¿quién es Shaneri? Pues mira, Shaneri es una mujer, bueno, es una hibridación de mujer nube y una mujer ñusabi de la lluvia, del pueblo de la lluvia, porque mi padre es de Salina Cruz, del Istmo de Tehuantepec, y mi madre es de una región que se llama San Pedro Jicayán, que es de Jamiltepec, ¿no? De la parte de Jamiltepec. Entonces yo crezco en Salina Cruz y Juchitán, más o menos me desenvuelvo ahí hasta los 8 años y también migro a la costa, donde también se me comparten muchas cosas de esta visión ñusabi, ¿no? Entonces, posteriormente llego a la universidad, donde también acá pude acceder a la educación universitaria, donde me recibo como licenciada en Comunicación y Cultura, y pues ahorita me estoy dedicando al ámbito artesanal, a la creación de textil, a la producción del textil, de tintes naturales y a compartir también parte de esta herencia cultural con talleres. Pero ahora ya radicas aquí en la Ciudad de México. Sí, llevo aproximadamente como unos 4 o 5 años ya radicando por esta parte de la ciudad, pero pues dijeran por ahí, ¿no? Siempre vuelves a donde perteneces, sí. Entonces me la paso más tiempo en Oaxaca y muy pocas veces en Ciudad de México, ¿no? Entonces voy y vengo. Muy bien, Shaneri. ¿Y nos puedes contar un poquito cómo ha sido tu transitar del Istmo a la costa en todo este proceso del tema del textil? Porque tanto en el Istmo compartimos en nuestro estado, en todas las regiones, cada quien tiene, en cada una de las regiones, tiene su propia forma de, su propia cultura, su propia identidad, sus propios bordados. Y en el caso de Shaneri, como bien lo dijo ella es una mezcla de el Istmo de Tehuantepec con parte de la costa, ¿no? Claro, y son totalmente diferentes. Aquí, ¿cómo es que manejaste esta situación, Micaela Shaneri? Pues mira, es que crecer en un ámbito de puras enaguas y puros huipiles floreados,
pues te hace como llegar a un mundo en el que la flora y la fauna siempre va a estar presente, ¿no? Ujú. Entonces yo crecí bajo esta gama de colores, esta gama de figuras, y justamente como lo mencionas, el Istmo particularmente es como muy notorio por el aspecto de las flores que hay en los trajes regionales, ¿no? Entonces te comentaba que mi abuela era curandera, ¿no? Entonces ella conocía bastantísimas plantas y la planta fue lo que yo conocí y pude tocar desde pequeña, ¿no? Ujú. Entonces había algo muy peculiar porque yo me identifico como una persona muxe a partir de que también vivo y me desvivo dentro de la comunidad itzmeña. Entonces hay como ciertos fragmentos de mi vida en donde yo siempre me recuerdo que traía una flor en la cabeza, ¿no? Ah, Y eso llega a partir de que las mujeres itzmeñas siempre también traen tocados ujú, florales dentro de su cabeza, ¿no? Porque forma parte también de esta indumentaria, ¿no? ujú. Entonces el bordado también llega a mi vida a partir de eso, ¿no? De Muy que bien. tengo tías que también se dedican al bordar, ¿no? Antes era un bordado mucho más fino, se le llama, porque es de Ujú. aguja chica. Ah, Entonces lleva muchísimo más tiempo de elaboración que el de engancho. Obviamente ambos son difíciles y llevan muchísimo tiempo porque nos imaginamos lo que es tan grande el bordado ujú. a partir de la flor. Entonces, pues obviamente esto también lleva al tiempo de elaboración, ¿no? Sí, Entonces claro. es cuando yo llego como a estar cercana a lo que es la parte del textil y pues también la parte de la musheidad pues es parte de mi vida. Entonces digamos que yo también tuve como una madre mushe que me acompañó para yo poder también bordar, ¿no? En mi bastidor. Entonces, cuando una identidad mushe nace dentro del Istmo de Tehuantepec, también tiene un acompañamiento para que se Ah, pueda mira. desenvolver en algún oficio, ¿no? Ya sea el bordado, ya sea, por ejemplo, el adorno, ¿no? Con el papel picado, ya sea, por ejemplo, la belleza o la gastronomía, que también es muy fuerte dentro de Ujú. Oaxaca, ¿no? Aquí en el tema Mushe, qué bueno que lo toca Shaneri, tú dices que tienen ustedes un acompañamiento Mushe también. Me imagino que es una persona ya de más experiencia, que ha tenido pues que pasar por varias, entre esas saber qué es lo que ellas les gusta hacer, no sé, como el tema del Sí, claro. bordado o Ujú, la gastronomía, ¿no? ¿Cómo es que tú dices, o tú eliges a tu mentora ujú, o ellos te eligen a ti para claro. enseñarte o te ven a ti la facilidad, la habilidad para hacer ciertas cosas? Ujú. ¿Cómo logran eso? Pues mira, ¿qué crees que justo ahorita que me estás como mencionando esto me haces recordar cómo fue que yo llegué con Mitsari, ¿no? Que Mitsari sí se llama mi madre Mushe Ajá. y tiene que ver como cuando ella iba que a mi abuela le hiciera limpias, ¿no? Ah, Entonces, ella siempre me veía, ¿no? Y me veía que estaba como siempre jugando con las flores, con las agujas y que tenía como esta habilidad creativa muy fuerte. muy Entonces, bien. de combinar colores y demás, ¿no? Porque hasta para eso, para bordar, tienes que tener como un buen ojo, dijeran ellas, para que puedas combinar los colores y que se vea muy bonito el degradado de color dentro del bordado. Mira. Entonces, yo recuerdo que conforme fui creciendo, Mitsari siempre estaba al lado mío, ¿no? Y me daba las herramientas. O sea, Ujú. no era como que mi abuelo, mi mamá dijeran, bueno, ya vete con ella y que ella Te te enseña, no, enseñe, no, no. no. Sino que Mitsari, conforme iba viendo cómo yo iba desarrollando mis habilidades, era lo que me iba dando un material, ¿no? Es decir, Muy mira, toma una bien. aguja más grande, una aguja más chica. Ahora Ah, ese tipo de hilo, ahora haz esto, ¿no? Como que fue mi maestra, pero a una distancia ajá. en la que pues no se viera así como tan rígido o tan obligado, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. O sea, como que te fue guiando, pero te fue dando tus tiempos, ¿no? Exactamente. O sea, Ujú, ahorita ya empezó con esto, ujú. ahora ya puedes hacer esto, ¿no? O Claro. sea, poco a Ujú, poco. Y eso, yo estoy también segura, parte de todo lo que son el tema de los bordados en nuestro estado de Oaxaca, tiene mucho que ver la habilidad, que la gente que se dedica al tema del bordado, ya sea en telar, en aguja, en diversas formas de hacer este tipo de representación, la persona de verdad
debe tener, ¿verdad? Esa Sí, habilidad, le digo yo, inteligencia hasta para cómo bordar, cómo claro. tejer, porque todo tiene su razón de ser. Sí, es que también tiene que ver muchísimo como cómo vivimos dentro de nuestro entorno, ¿no? Ajá. A veces es muy complicado y se piensa que se romantiza, que los pueblos originarios romantizamos nuestra vida, Ujú, pero en realidad es que nuestro día a día pues es muy romántico si tú lo quieres ver así, ¿no? ujú. Hasta cuando hablamos nuestra lengua. Entonces yo recuerdo muchísimo, o hasta hoy en día lo hago, que soy muy de observar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita puedo observar tu blusa y puedo ver miles de colores y de gradaciones, ¿no? Ajá. Entonces eso se queda plasmado en mi cabeza y cuando yo ya lo llevo a crear, pues recuerdo como ver esos Ah, matices, mira. ¿no? Sí, Hasta sí, las sí. sombras, hasta... Porque podemos decir que en la sombra puedes meter un color verde mucho más tenue que le da más profundidad, ¿no? Pero eso Mm, también es una habilidad que vas desarrollando conforme a la vista, ¿no? Y con el claro. entorno que vas viendo. Ujú. Entonces, a partir de de la vegetación, de la flora, de cómo las mujeres también se van vistiendo, pues es como vas también tomando inspiración para crear. No, totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿quién te fue a inspirar? Una mujer, Moshe, que no sé, yo de lo que tengo como Ujú. información de la cultura en el Istmo y de la cultura Moshe es que entre ellas hacen como este círculo, no sé si de autoayuda, como que no dejan Claro. a nadie como atrás, ¿no? Sino al contrario, como que ayudan, Ujú. empujan, cierran filas en torno Claro. a alguien, no sé, eso como que es mi percepción, pero no sé si sea así. Sí, la lucha de la comunidad Mushe ya tiene más de 40 años, ¿no? Y Ujú. justamente busca esta parte de reivindicación, de que se nos dé nuestros derechos como personas, ¿no? Y que no tenga nada que ver con la parte de nuestra preferencia sexual, Así es. sino como de sujetas que también creamos, hacemos y Ujú. vivimos, ¿no? Y que Claro. somos seres humanos, ¿no? Entonces, a partir de que surgen como todos estos maltratos en la comunidad Mushe, porque hoy se puede hablar de un paraíso, pero no existe un paraíso, ¿no? Sino el paraíso lo podemos crear a partir de estas resistencias, Sí, ¿no? claro. Entonces, es como justo me lo mencionas, ¿no? Está la comunidad que nos apoyamos entre sí para que no se lastima a las demás, ¿no? Ujú. Hoy en día ya es un tema mucho más fuerte y que tiene ya otras aristas mucho más fortalecidas, pero sí, ¿no? La comunidad Mushe está como al pendiente de las otras, de las pequeñas, se les llama Mushe Winnie, como Mushes pequeños, Ah, mira. para que puedan crecer en un mundo mucho menos violento, ¿no? Y Sí. mucho más del poder ser. Y porque cuando tú eres, también tienes esta inspiración para crear, ¿no? Ujú. Entonces, la mayoría de las personas que justo nos dedicamos al arte textil o que queramos poesía y todo esto, no perdemos la esencia, ¿no? Hablamos de la esencia, ¿no? Y entonces la esencia siempre es eso. Y cuando se nos limita la esencia y se nos enfrasca, Sí. pues caemos como en un caos, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo pasa, Shaneri, del istmo a la costa? Mm, Porque es otra cultura totalmente sí. diferente, es otro tipo de identidad, de hacer el bordado, de hacer un telar, o sea, tal vez la forma, la visión de enfocarse a hacer Ujú. cada uno de los elementos que lleva un bordado es diferente. ¿Cómo Sí. logras de este lugar irte al otro lugar? Pues mira, del pueblo de las nubes a la lluvia sí fue como un revoloteo, ¿no? Un Sí. tornado muy fuerte porque al final de cuentas la costa es como de estos lugares mucho más machistas, ¿sabes? Ah, Y el Juchitán es muy matriarcal, ¿no? ah, sí, 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 Entonces se sí. siente como el golpe, la marea muy fuerte, como de aterrizar, en esa parte Sí, sí, principalmente, sí. ¿no? Entonces siempre, o sea, yo me siento muy afortunada de crecer con mujeres principalmente que me acuerpan y que me protegen, ¿no? Entre ellas está mi madre y mi abuela, mis Ah, muy bien. abuelas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces mi abuela materna, al ver que yo llego a la costa, pero ya un aspecto como mucho más de dejarme ser de una forma mucho más femenina y toda esta onda, me protege, ¿no? Y la forma en la que me protege es a través del telar de cintura. Ah, Ella me protege y me empieza a comenzar a enseñar el telar de cintura, que es como una de las técnicas que se realiza dentro de la Costa Chica, ¿no? Que ya tiene muchísimo tiempo de existir esta técnica ancestral. Y pues al final de cuentas, no solamente me enseña eso, sino también la parte de los pigmentos, ¿no? eso. Entonces, si yo también ya venía como con esta habilidad de poder bordar, Ujú. pues ahora también poder congeniarla con el telar y con el brocado, ¿no? Porque, por ejemplo, se llama brocado a lo que está dentro del huipil. Sí, sí, sí.
Entonces es como otra forma también de tejer, ¿no? Sí, sí, sí. Otra forma, y esto también me ayuda como a fortalecerme y también como a protegerme porque en las comunidades de la Costa Chica pues no está bien visto en ese entonces que un hombre tejiera o que se dedicara como a oficios Sí, tienes razón, que tienes mucha razón. pertenecían a las mujeres, ¿no? Ujú, Porque el hombre se tendría que dedicar al campo, ¿no? ujú, Al campo, la pesca, ¿no? La ujú. construcción y demás, ¿no? Entonces mi abuela, se dedicaba al telar, pero también se dedicaba al campo, ¿no? Mi mamá también, mi papá, pues era pescador y llegar a la Costa Chica, pues se tuvo que adaptar También, a lo sí, que sí, era la sí, Costa Chica, ¿no? sí. Y en ese adaptarse, pues se adaptó a una identidad muy machista también, ¿no? Se convirtió en un hombre machista, ¿no? Se Se convirtió. convirtió, O se sea, ¿tú sí convirtió. estás de acuerdo con que si tú llegas a un espacio te conviertes? Pues yo creo que más como esta parte de la ideología, Ah, ok. sí, Ujú, ajá, sí, sí, ¿no? sí. Porque mi papá venía con una ideología mucho más abierta, Sí, sí, sí. ajá, Sí, el istmo, si comparas en Oaxaca el istmo Tehuantepec, la gente ya es muy abierta. ajá, muy Sí. abierta a Y si cierto, tú te cierto vas, por punto. ejemplo, a la costa o a la Mixteca, donde yo soy, el tema de los triquis, por ejemplo, no, o Sí, sea, o a la no es Sierra cerrado. Juárez, ¿no? También me dicen Sí. que son como personas un poco más cerradas, No, como en más esta cerradas, sí, parte, sí, sí, ¿no? muy cerradas. Entonces mi padre, yo también veo ese cambio, ¿no? Porque ahí ya empieza como a adoptar estas cuestiones de no hagas esto, o sea, no me dejas hacer, ¿no? Y Ah, en el Istmo podría ser, sí, ¿no? sí, sí. Entonces mi abuela me enseña en su casa de adobe a escondidas a tejer, ¿no? Yo ya tenía como Ah, 10 años y me comienza a enseñar a tejer y pues principalmente de lo que se tejía eran servilletas, ¿no? Porque allá ujú. las bodas, los obsequios que tú das a la novia son servilletas, manteles y toda esta onda. Entonces, yo comencé tejiendo una servilleta, pero pues de repente, mi abuela vive hasta la orilla del pueblo de Jicayán, pero en eso hubo una mayordomía y toda la gente iba bajando y subiendo, ¿no? Y yo me Ajá. puse a tejer y en eso se mete una señora al cuarto a buscar a mi abuela y me ve tejiendo, ¿no? Y dijeran por ahí, pueblo chico, infierno Infierno grande, grande, todos ¿no? se Porque enteraron. todos se enteraron, Sí, sí, ¿no? sí. Y aparte, pues esto llevó al que de chisme en chisme, o no, bueno, no era un chisme, pero pues era una realidad, pero que todo el pueblo supiera y que esto me llevara a ser cuestionada con los Ah, tatamandones, ¿no? mm. Porque, ¿saben? Nos regimos todavía por esta Sí, onda sí, de sí. los hombres mayores que se llaman tatamandones. Y pues sí, ¿no? Me mandaron a llamar junto con mi familia, o sea, con mi mamá, Ah, mi papá, sí, mi a eso llegó. abuela, a este extremo No me llegamos, digas. en el que se decía que por qué me estaban enseñando a tejer y que eso no me pertenecía a mí, ¿no? Que, porque yo tenía que estar en el campo arreando vacas, decían ellos, ¿no? Entonces, mi abuela siempre ha sido una mujer que no le ha gustado que le digan qué hacer. Me Mm. acuerdo muchísimo también que, haciendo un paréntesis, que cuando ahí en la costa no se ocupaba nada, el torso era siempre estar Sí, sí, sí. descubiertas el pecho, ¿no? Sí, tienes Porque razón. hace muchísimo calor. Demasiado. Entonces, llega el sexenio, no recuerdo de quién, pero se les comienza a decir que ya no, que tienen que cubrirse los pechos porque incitan a ser violadas, asesinadas y demás. Y mi abuela es de las mujeres que dicen, no, es que cómo tú me vas a mandar a cubrirme si tengo muchísimo calor y luego me vas a poner una tela que es poliéster, imagínate, ¿no? Sí. Entonces también es cuando empieza la creación del huipil, desde cierto punto, ¿no? Ah. Entonces, mi abuela viene de esos antecedentes, ¿no? Entonces ya estar como con los tatamandones y se me Y en la estaba y rebeldía, en tu la abuelita, sí, rebeldía, en la sí, rebeldía. ella empezó a decir, no, es que tú no vas a decirle qué hacer a mi hijo, Ajá. ¿no? Yo voy a abogar por él, ¿no? Y pues ellos buscaban que de cierta manera pues se me iba a castigar, ¿no? Y la forma en la que se me iba a castigar era que yo tenía que ir a limpiar las calles del municipio, los parques, a barrer, ¿no? Como una forma de quererme volver al camino, ¿no? De Ajá. cierta manera. Entonces, pues, cumplí como con esas cosas, pero pues mi abuela me dijo, no, tú vas a seguir tejiendo y si te gusta, pues hazlo, ¿no? O sea, Ent- finalmente tú sí cubriste o cumpliste, perdón, esa es la palabra, cumpliste con lo que te pidieron ellos. Claro, sí, Ah, se sí. cumplió, ¿no? Pero mi abuela me dijo, vamos a hacer de la vista gorda, Ujú. pero tú vas a seguir tejiendo si lo quieres hacer, ¿no? Porque no, o sea, mi abuela, su discurso era que decía, pues solamente está creando para el comer, ¿no? El vivir, ¿no? Pero pues si a ustedes les afecta, pues no entendemos por qué, pero va a cumplir lo que se tiene que cumplir, Ujú. pero déjenlo ser, ¿no? Entonces, fue cuando entendí como también la magnitud, ¿no? De lo que es poder ser libre, ¿no? Y tener la esencia más fuerte, ¿no? A partir de mi abuela. Y ahí me fui como, en tobogán, porque
Pues también adopté esta rebeldía, ¿no? De decir, pues ya no me voy a permitir que se me niegue, ¿no? Ujú. Porque sí veía que las mujeres estaban siendo muy sumisas, ¿no? Violentadas, así. O Sí, sea, yo estaba en la Costa Chica, sí vi mucha violencia, sí. ¿no? Entonces, eso también me fortalecía para que mi madre y mis hermanas, pues mis hermanos no vivieran eso, ¿no? De cierta forma, ¿no? Como que te vuelves un poco a adaptar a una rudeza que no quisieras, Ujú. pero que al final de cuentas la sensibilidad la tenía con mi familia, o sea, mi madre y mi abuela. Ujú. Sí, es una gran pues diferencia entre el istmo a la costa, donde tú sientes que eres libre en el Ujú, istmo, pero en la costa sí te sientes así como de cierta forma atada, porque ujú, no puedes ser tú. claro. Y no es tu orientación, como dices, o sea, no puedo crear. O sea, yo lo que quiero es hacer, o sea, Ujú, es parte de lo que... ¿Qué quito? ¿Qué quitas con eso? Con claro, crear, con bordar. No pasa nada, absolutamente nada. Simplemente es parte y si lo viéramos como para darle seguimiento a las futuras generaciones en nuestras comunidades, es preservar nuestra cultura. claro. Es que de Ujú, esa manera la preservamos. Si no preservamos nuestra cultura, ¿de qué forma lo hacemos? ¿No? Si ujú, no le enseñamos a las mujeres y a los hombres cómo preservamos nuestra claro. cultura, ¿no? Que es parte de nuestra identidad. Y en ese sentido, ¿cuántos años tardaste con tu rebeldía y tu aprendizaje y hacerte valer ahí en la Pues costa? mira, fue hasta los 17 años, ¿no? Ah, sí fue algo de Fue tiempo, algo de ¿no? tiempo que estando Sí, ahí como, al final de cuentas, pues ya la gente se iba como acostumbrando al sí, verme, ¿no? sí, sí, O sí. sea, sí estaba como en un mood mal visto, ¿no? Y que hasta habían tías, por ejemplo, porque todo el mundo es familia, ¿no? Allá, de Sí. tío, tía, le decían, no, no le hables. Y porque o sea, tanto hombres y mujeres pequeñas tenían la necesidad de ver qué estaba haciendo y que también querer hacerlo, ¿no? Eso también inspira, ¿no? Ver a alguien Sí, más hacerlo, claro. ¿no? Pero siempre estaba esta idea de que tú no por ser hombre, ¿no? Y yo escuchaba mucho eso, ¿no? Entonces los jalaban y se los llevaban a los niños, ¿no? Y siempre se quedaban las niñas rodeadas. O sea, tú sí veías que había hombres o niños que sí Sí, les interesaba, interesados, o sí, sea, sí claro. les llamaba la La atención. atención, sí, ¿no? Sí. Creo que por eso los pueblos originarios tenemos esta parte de la creación y es muy necesario, es muy nato, Ujú, ¿no? Por eso está el barro. Hay muchos oficios o parte de creaciones que tenemos muy vivas, ¿no? ujú. Porque siempre ha existido esta parte del Así crear, es. del hacer, ¿no? Sí, tan solo con el dedicarnos al campo, también creamos nuestras Sí, herramientas, ¿no? claro. Entonces la creación es algo nato que tenemos, ¿no? Ujú. Entonces yo lo veía mucho en mis compañeritos, pero pues solamente los varones se los llevaban, ¿no? Y las niñas eran como con las que se quedaban y estaban como bien, ¿no? Entonces, Ah, llegué a la preparatoria, mi mamá dice, porque mi hermano antes de eso, terminó la prepa y se vino a estudiar a la universidad, ujú. y mi papá también, migró a Ciudad de México, y fue cuando mi madre dice, pues ya terminaste, ya pues aquí no va a haber posibilidades de que sigas, ¿no? Entonces mejor vete a la ciudad, a lo mejor allá tienes una mejor calidad de vida, una forma diferente de poder crecer y demás, ¿Cómo son ¿no? las mamás, no? Sí. Bien protectoras y siempre viendo que le vaya bien a nuestros hijos. Pero tú seguías bordando, o sea, mientras te decía tu Sí, mamá esto y estando tú en el bachillerato, tú seguías bordando. sí, seguía creando, seguía tejiendo, seguía bordando, ¿no? O sea, era como para algo más como familiar, Sí. mamá, abuela, porque ya yo me especializo más en los enredos, en los Ah, posahuancos, ah, sí, ¿sabes? sí, sí, Ajá, hay sí. diferentes tipos de posahuancos como para identificar a cierto tipo de agencia, ¿no? Ah, San Pedro Jicayán, San Juanito, ¿no? O Pinotepa de Don Luis, San Juan Colorado, ¿no? Como que ah. son los principales, ¿no? Hasta de Tututepec, ¿no? Que está Ah, mucho está más más lejano, retirado, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, me dedico más como a la creación de enredos tradicionales, ¿no? Ah, mira. Ya el huipil sí es como algo más, pero no es como mi fuerte, digamos, Ajá. ¿no? Como que Ujú. siempre esté creando eso. Entonces, sí yo seguía haciendo como para familiares cercanos y para regalar en las Ujú, bodas, ¿no? en las Como el bodas. obsequio. Entonces, llego acá a Ciudad de México y pues mi papá como que tenía mucho esta parte de extrañar también a su familia, extrañar también Ah, su comunidad sí, y se pues. compra un terreno y lo hace en una forma que pues estando en esta parte de la ciudad pues no lo extraña tanto. Digamos, la idea de la vivienda, de cómo es Ajá. en los pueblos también, es muy distinta a una vivienda Sí, claro, citadina, sí, ¿no? sí, sí. Entonces mi padre empieza a crear su vivienda, ¿no? También, o Ah, sea, yo pienso que la imaginó viéndose ahí y ajá. pues trajo como esta parte del barro también, Ah,
de una cocina mira. tradicional, de poner plantas, ¿no? Árboles. Porque yo tejía siempre en un árbol de tamarindo, ¿no? Entonces mi Ah, padre me puso un muro para que yo cuando llegara a la ciudad pudiera tejer, seguir tejiendo. mira, qué Ajá. bonito. Entonces, pues seguí creando y tejiendo, ¿no? Llegando a la ciudad, pero pues también me encontré una realidad muy distinta, ¿no? Ujú. Porque también pertenecer a un pueblo originario o ser una persona, no citadina, pues también es como a veces peligroso para la ciudad, ¿no? Porque pues no estás formado a lo que es un sujeto de ciudad también, ¿no? Y antes, ¿cómo es que también, porque en el tema de la costa, también te dedicas al tema del entintado, ¿no? Ah, Del, claro. de forma natural, eso también lo aplicas tú. Sí, se aplica también. Tengo familiares en Pinotepa de Don Luis, con la familia Bendaño, que ellos son los tintoreros mixtecos, se llaman, Ajá, que principalmente van como hasta las bahías a extraer como este tinte natural que viene de un molusco que se llama panza caracol púrpura, ajá, en donde digamos, ya llevan las madejas. ajá. Y este es un molusco que nace en el mar y que está pegado como en las rocas. Entonces lo Ah, despegan y le hacen como cosquillitas. ajá, Entonces se expulsa como una baba transparente. ajá. Y con la oxidación va dando tonos azules y va llegando a tonos morados, tonos lila. Oye, mira, no sabía yo eso. Y esto es el caracol púrpura, el tinte de caracol púrpura. Se le Ah, llama tishinda como el color morado. ajá, Es ajá, en ajá. mixteco tishinda, De China. el color que extraes, ¿no? Ajá, Entonces, digamos que ese es el principal que se ocupa porque los enredos costeños ajá. llevan mucho morado. Sí, 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 Mucho sí. morado. Y aparte de eso, ocupamos también la grana cochinilla. La grana cochinilla sí viene como de nuestros vecinos, ¿no? Ajá, ajá. También ocupamos el añil, la seda también. El pozahuanco, el antiguo tenía seda. Entonces, digamos que son textiles muy finos, Sí, ¿no? sí, sí. Principalmente de tintes naturales. Y ya antes llegó como varios talleres a partir de FONART a dar talleres de tintes naturales a los pueblos. Bueno, Ajá. principalmente a toda esa ruta mágica que se le llama de la creación textil. Y fue ahí donde también aprendimos a teñir, porque mi abuela solamente creaba o hilaba en malacate, Ajá, de ajá. algodón blanco, algodón coyuchi y algodón verde, ¿no? Ajá, Entonces, eso era lo que ocupábamos para tejer. ajá, Y aparte el púrpura y los básicos. Pero ajá. ya para sacar otros tonos, como con palo de Brasil, como con chile, como con granada, con palo de Ah, nanche, con la pulpa de la jícara, pues sí, ya sí. fue a partir de que también se iba experimentando. Ah, pero ¿ustedes lo experimentaban Claro. o había alguien que les guiaba en este camino, en este proceso, o llegó alguien? Llegó alguien más que nos enseñó como los básicos, Ujú. pero por ejemplo ya para conocer otros más a partir de la vegetación que teníamos, fue a partir de la experiencia de nosotros. Ah, muy Ajá. bien, muy Por bien. ejemplo, con la pulpa de la jícara, con la que se toma el mezcal Ajá, normalmente o el agua, ajá. tiene una pulpa que parece como tipo granada, pero babosa. Ajá, babosa, sí, Ajá. sí, sí, Entonces, cuando la extraemos, la ponemos a hervir y te da un tono café como el de esta, un poquito más Ah, clarito. mira. Ajá. Y ese es un tono que tenemos también dentro de la costa. Ujú. Ah, sí, 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 porque el añil, por ejemplo, que yo lo he escuchado, o la grana cochinilla, lo he escuchado como que también lo aplican en valles centrales, Valles centrales. ¿verdad? Ajá, Ajá, el añil viene de Niltepec, que también es de ajá, parte del Istmo, hasta ah, las orillas. ajá, Y la grana viene más de Teotitlán, como de Valles ajá, de valles centrales, toda esa centrales, ¿no? parte. Ajá. Sí, sí, Porque sí. también tiene que ver con el clima y la Sí, adaptación de las claro, cosas. claro, claro. Ujú. Pues muy bien. Y entonces nos contaste, te corté Ah, la inspiración cuando llegaste aquí en la Ciudad de México, que es muy sí. complicado. Fue complicado porque al final de cuentas uno cuando crece y nace y se desenvuelve con su idioma, Sí, pues tenemos ciertas dificultades para pronunciar ciertas cosas, ajá, ¿no? sí, sí. Y que para la ciudad o para las personas que están en una institución pública, pues a veces es muy complicado porque se les hace chistoso, ¿no? Ujú. Pero forma parte de nuestro andar o de Sí, nuestra sí, sí, vida, sí. ¿no? Y pues también yo recuerdo muchísimo que yo cuando llegué, pues llegaba con guaraches, ¿no? A mí me encantan los Ajá, sí, guaraches. sí, sí. Pero pues era también pues parte del clima que no nos dejaba ocupar tenis o calzado porque se te asa, ¿no? Sí, Dijera mi sí, abuela, sí. parecía que estás haciendo carnitas, ¿no? Es Porque te cierto, suda sí. muchísimo el Sí, sí, pie, ¿no? claro. Más en Entonces, la costa. más en la Más en la costa, costa, sí, ajá. sí, sí. Entonces cada región tiene sus particularidades, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces llegar yo acá a la universidad, me acuerdo que el primer día me presenté con guaraches y llevaba como un morralito Ajá. y todos los se me quedaban viendo muy, muy raro, Que de hecho esa ¿no? es la vestimenta tradicional en la costa. En Claro. la costa tú vas con tu... Y es real, pues, Ujú. porque
hasta la gente que va de paseo, o sea, se va a la costa, no anda en zapatos No ni en anda en calcetines, zapato. o Sí, sea, no, no, ajá. porque se asa, o sea, Claro. ahí lo que inmediatamente utilizas son sandalias, es algo Sandalia, práctico. práctico y Sí, libre, porque ajá. no hay de otra, No hay de no otra. Lo hay de que otra. quieres es traer menos cosas, dijera mi abuela, Exacto, ¿no? exacto. Porque te asas, ¿no? Ujú. Entonces yo venía con esta forma, ¿no? Ajá. De vestir acá a la ciudad y pues sí me encontré como con varios conflictos, ¿no? Como la visión del progreso, Sí, ¿no? sí, sí, Que no sí. está mal, pero pues que al menos yo no estaba tan familiarizada, ¿no? Ujú. Con esta parte de las modas también, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces pues sí fue como un poco complejo crecer y también adaptarme, pero pues no fue como indiferente porque también me encontré con paisanos oaxaqueños, Ajá. principalmente profesores, el profesor Guilevaldo que se llama, quien me orientaba muchísimo. Dijo, Ah, no, tú no pierdas tu esencia, porque eso te va a hacer crecer, ¿no? qué bueno. Por ejemplo, él una vez lo llevé a Jicayán, porque hicimos una práctica de campo, y él también me impulsaba muchísimo, ¿no? Ah, No dejes de tejer, porque eso también te va a traer muchísimas cosas buenas, sí, ¿no? claro. Entonces me encontré como con estos guardianes oaxaqueños, yo les llamo, en la universidad, que me seguían como impulsando a seguir siendo yo, ¿no? Ajá. Y no despreciar como esta parte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces él una vez abrió un curso, ¿no? De que vamos, les va a enseñar a hablar mixteco, ¿no? Porque es importante también, ¿no? Porque mi carrera se llamaba Comunicación y Cultura, ¿no? Ajá. Entonces llevábamos un poco sobre esta parte, sobre la cultura mexicana y Ujú. demás. Entonces entre ella, él siempre me tomaba como referencia, ¿no? Es que él viene de un pueblo originario y bla, 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 y les va a Ujú. compartir esto, ¿no? Entonces desde ahí como que también agarré mucho más impulso para resistir y mostrar como toda esta belleza oaxaqueña que traigo por parte de mi familia en la escuela, ¿no? Y fue como también fue un boom a partir del textil. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y qué bueno, porque finalmente los oaxaqueños, yo lo he visto, que también he estado aquí en la Ciudad de México, cuando tú vienes muy bien definida, de verdad, Ujú. y, mm, y dices, soy oaxaqueña, o soy de Oaxaca, o soy triqui, soy mixteca, Ujú. soy ñusabi, soy del Istmo, o sea, te respetan. O Claro. sea, de verdad yo veo eh, aquí en la Ciudad de México que dicen, está bien. O sea, no hacen más alarde, pues, ¿no? Ya, sí. Porque yo digo que todo está en la forma como nosotros también nos identifiquemos, porque si estás en dudas y Ujú. estás así, pues así yo veo que te pueden tratar Claro, también, ¿no? sí. Pero, y luego, otra de las cosas es que he visto, no solo que hay paisanos aquí, sino que además le tienen un gran cariño a los oaxaqueños, Sí, ¿qué crees? ¿verdad? Que ha pasado muchísimo, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, mi mamá, que también se vino acá y ella se dedicaba como a trabajar en casa y Ajá, expresaba que era de oaxaqueña y todo el mundo, ay, José, mi mamá se llama Josefa, ¿no? ajá, Y siempre la he visto porque decía, ay, José, cuéntame de tu cultura, oye, ¿cómo ajá, está esto? Oye, qué bonito, que no sé qué tanto, ¿no? ajá, Y también es muy bonito porque cuando llegas a donde llegas a radicar en la ciudad, te ajá. encuentras que también existen otros paisanos de otras Exacto, sí. comunidades, ¿no? Y que la fiesta también y que la parte de la tradición, de la gastronomía, pues se resiste dentro de la Sí. ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Ciudad de México hay varios lugares. Ajá, Por ejemplo, yo recuerdo o tengo muchos paisanos en la GAM, ¿no? En la Gustavo ajá, Madero, rumbo hacia Cuautepec, ¿no? Se les llama, allá en el pueblo les decimos la gente del cerro. O ajá, sea, pensando en los que viven acá, ajá, porque es una gran cantidad de gente costeña, ñusabi, que está radicando ahí, que también hace las fiestas, ¿no? Las mayordomías y demás, ¿no? Entonces es sorprendente ver cómo también traemos hacia acá esto, ¿no? A partir ajá. de que la migración sí, pero también seguimos como con esta resistencia y con el orgullo principalmente, ¿no? Y eso también les gusta a las otras personas, porque también les inspira. Sí, claro. No, y la comida, o sea, junta la comida, nuestra vestimenta, nuestras fiestas, o sea, se admiran. Yo lo he visto porque aquí he estado como en dos calendas y una calenda la hicimos en Polanco, Ah, déjame ok. contarte. Y vinieron de la Mixteca de Tlaxiaco, varias compañeras. Y se vino los tiliches de Putla, Ujú. la banda de Putla. Bueno, hicimos fiesta y tú no sabes, la gente de Polanco se acercó. Yo no sabía en ese momento que la gente de Polanco era Ujú. otra clase social, no sé cómo Ujú. llamarlo,
pero nosotros nos sentíamos como en casa porque ahí estábamos todos con la música y otros llevaban el mezcalito y estaban conviviendo. Y todos cuando nos dimos cuenta ya la calenda, que era una pequeña participación y delegación de unas, ¿qué te parece? 20 gentes, se convirtió en, creo que en 200, se llenó y yo dije, oh, y cuando vimos pues ya estaban desde extranjeros, los mismos, los que radican aquí en la Ciudad de México, compartiendo, Claro. sintiéndose, disfrutaban la música, la comida. Y eso yo creo que es lo bonito de nosotros en nuestras comunidades, y tal vez sea ese el mensaje también, ¿no? Que en nuestras comunidades así recibimos. Claro. Somos muy solidarios, pero también recibimos con una gran calidez a la gente Ujú. que nos visita, y lo único que nosotros sabemos dar pues es nuestra comida, es nuestra Claro. hospitalidad, es nuestra forma de ser. Y si nosotros venimos con esa esperanza aquí, tú piensas que con esa misma esperanza o de esa forma te pueden recibir, y a veces te topas, como dices tú, adaptarte, ¿no? Ujú. A otras culturas, porque ni siquiera es una, Claro. ¿no? Ujú. Son varias. Y en este ir y venir, ¿cómo te sentiste tú ya en tu escuela, ya que ya te respetaban, ya incluso te pedían hasta tu Ujú. opinión, participabas, Claro. mostrabas parte de tu identidad? ¿Cómo te sentías impulsando a otras personas que les llamaba la atención? Pues era algo muy mágico porque al final de cuentas era como dijera un amigo, ¿no? Ocupando como parte de lo que de su discurso él, dices, era ese agave que llegaba como a invadir la parte de la escuela, ¿no? Ah, Y mira. que dentro de esas espinas que sí causaban dolor, pero también causaban como esta magia de querer aprender más. Ujú. Y no solamente yo, sino también los compañeros, ¿no? Entonces siempre cuando habían como convocatorias para hacer prácticas de campo, yo le decía, pues está mi pueblo, Ajá, sí, ¿no? O sí, está sí. Juchitán, Ajá. está Salina Cruz, está Jicayán. Y todo el mundo, sí, 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 ¿no? Y era padre también compartirles y que vieran también esta otra forma de vivir, ¿no? Entonces Ajá. cuando llegaban se sorprendían muchísimo, ¿no? Entonces fue que a partir de eso también me fui haciendo un poco más como flexible y ya no tan dura, ¿no? Como en el aspecto de ver a la gente de ciudad como con malos ojos, dijera mi abuela, ¿no? Ujú. Porque también aprendí a agarrarles amor, ¿no? Porque también sé que ellos traen un pasado, traen una Sí. lucha constante y al final de cuentas, pues la sensibilidad, el amor y todo esto, pues todo lo tenemos, ¿no? Y eso es lo que también nos hace poder convivir. Ujú. Entonces, sí, no, yo creo que no solamente soy una inspiración para muchos o muchas, sino también como los profesores, ¿no? O sea, qué padre que podamos tener profesores también oaxaqueños que nos Sí. impulsen a eso, ¿no? Sí, y que no se les olvide también, Ujú. ¿no? Y que sean estos promotores, sí, como profesores, a veces hay muchos que sí, el tema de ser profesores creo que les queda muy cortito el tema porque son super hombres o son super mujeres que no, van más allá de Ujú. dar clases, van más allá de su profesión, o sea, Dan dan más. más Ujú. y eso te impulsa también a ser mucho mejor, ¿no? Sí, claro. Y en este ir y venir aquí en la Ciudad de México, hoy te veo en las redes sociales que fuiste coronada en este año fue, ¿no? Este Este año. año fue Ujú. como la reina Mushe aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, pues es que también acá hay una gran cantidad de gente itzmeña radicando, ¿no? Sí. Entonces, la parte de la fiesta o de las velas, como Ajá. se llaman, también eran muy necesarias acá, porque por cuestiones laborales no siempre se podían ir a las Sí. festividades de mayo, ¿no? Que son las principales velas grandes en el Ajá. Istmo. Entonces, acá en México ya lleva más de 20 años también haciéndose la vela mushe, ¿no? Como de Mm. estas identidades que somos sexodiversas. Entonces, desde el año pasado se me convocó a mí y se me nombró ya como la futura reina del próximo año, ¿no? Ajá. Estando aquí ya en Ciudad de México y justamente este año fui coronada por mi padrino Nelson Morales, ¿no? Sí, sí, Y sí. pues también toda esta parte como del ser coronada y demás, pues también conlleva a todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? No solamente como por el enaltecer y trabajar para las comunidades o para las personas y el compartir, sino también como para seguir gestionando, seguir buscando formas de compartir esta parte del telar, esta parte de la lengua, ¿no? Que también es muy importante. Entonces, digamos que todo esto que he trabajado me ha ayudado como para que se me dé ese nombre, ¿no? Y que las mismas comadres mushes me digan, queremos que tú seas nuestra reina y que nos representes, ¿no?
porque pues también es una carga y un trabajo muy fuerte como hablar también de sexodiversidades de pueblos originarios, ¿no? No Sí, sí, sí. solamente en Ciudad de México, sino también en los pueblos originarios, porque también estamos muy presentes y pues más la comunidad Mushe, ¿no? Entonces pues eso se lleva a cabo en junio, donde fui corona, te mencionaba, y pues ya el próximo año me toca entregar corona a una próxima reina que se va a encargar como de representar a todas las identidades Mushes que Ujú. radicamos en Ciudad de México. Entonces, pues están invitados, Ay, invitadas. muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaremos con mucho gusto. Bueno, y en este transitar, mi querida Shaneri, este, ahorita estuvimos hablando todo lo que fue lo difícil, todo tu caminar para que se te aceptara, primero, que no fue tan complicado en el Istmo, pero sí en la costa. ¿Cómo lo fuiste trayendo poco a poco hasta lograr tu licenciatura y lo seguiste llevando a cabo, seguiste con tu identidad, seguiste en el tema del textil? Este, pero también te encuentras con otra lucha que no nada más es tu lucha por tu identidad, el tema de tu indumentaria, de lo que portas, ¿no? Con mucho orgullo, sino también es este tema de esta lucha que al coronarte a ti, como tú lo dices, es una responsabilidad, ¿no? Es llevar todas estas voces, ¿no? De este movimiento también que se ha creado y que finalmente tú lo viviste muy fuerte en la costa Claro. oaxaqueña y que aquí también en la ciudad, me imagino, de México también lo viven y lo sufren, ¿no? Varios paisanos, Ujú. paisanas nuestras sufren de discriminación aquí en Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, pero, o sea, no dudo ni tantito que estas comunidades pequeñas, como nos autodenominan, hemos sufrido de una u otra manera este tipo de discriminación. ¿Cómo lo has abordado ahora tú como reina Mushe, representando toda esta voz? ¿Cómo llevas a cabo también junto con esta otra lucha que has llevado por varios años? Pues mira, creo que van muy de la mano, ¿no? Al final de cuentas, el ser una persona sexodiversa y que al final de cuentas, alguna gente, para los ojos de algunas personas, pues todavía sigue siendo malo, pero al final de cuentas me estoy dejando fluir y dejando como huella en ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, tengo un colectivo de mujeres trans que se dedican al textil solamente, ¿no? Y Ajá. que estamos como llevando a cabo estos proyectos de seguir enseñando hacia las infancias la parte del telar y del bordado, ¿no? Entonces, el que también se me convoque por personas que, por ejemplo, sean de otras comunidades, como por ejemplo de la Sierra Juárez, de la Sierra Sur, y que me digan, no, y es que queremos que nos vengas a una plática sobre cuestiones de derechos humanos para Ujú. personas sexodiversas y demás, también está padre compartirlo, ¿no? Porque no es hablar solamente como por declamar, digamos, la Constitución, ¿no? Sino también es como hablar desde la propia voz, desde la experiencia, ¿no? Sí. Y que decir que también somos cuerpos de resistencia y que si también la fiesta puede ser un acto o un momento de resistencia, lo vamos a hacer siempre, ¿no? Entonces, creo que toda esta lucha y este activismo que he estado trabajando, pues lo he llevado de la mano conforme a no invalidar las otras identidades, no dejar a un lado las otras luchas que también son importantes, ¿no? Y pues siempre hablando con firmeza y realidad de lo que sucede en nuestras comunidades, en nuestros pueblos originarios. Sí estaremos como en un boom muy fuerte, porque Oaxaca ahorita está en una potencia muy fuerte, pero pues también tenemos que hablar de lo que pasa, ¿no? De lo que no se está solucionando, ¿no? Entonces, pues es como una arma de doble filo, ¿no? O sea, yo lo veo como el malacate. O sea, me puede ayudar a hilar Ujú. o me puede ayudar a solamente no crear hilo, ¿no? Ujú. Entonces ahorita me estoy como centrando en crear como esta fortaleza del hilo para todas nuestras identidades y quien se quiera acercar, pues también está bien, ¿no? ¿Qué crees tú que le falta, por ejemplo, y hablemos de Oaxaca? ¿Qué nos falta a nuestros pueblos originarios para aceptar no solamente la diversidad? Deja tú de opinión, de Ujú. palabra, de esta diversidad. ¿Qué nos falta? Porque lo platicábamos con una compañera indígena que también es activista en derechos humanos y decíamos, antes de la conquista, antes de la conquista, nuestros pueblos originarios siempre estuvo equilibrado. Ujú. O sea, había ese equilibrio. Hombre, mujer, pero también había el tercer género. Ujú. Y no se veía mal.
¿Por qué a la llegada de esta conquista nos imponen un ser superior y todos los demás abajo? Claro. O sea, ¿cómo quitarnos todo ese letargo de imposición mediante esta conquista? Porque eso no lo vivíamos antes en nuestros pueblos originarios. Eso, si quisiéramos regresar el tiempo atrás, nuestros ancestros dirían, ¿qué les está pasando? ¿Por qué lo permitieron, no? Claro, claro. Pero fue tan cruel la conquista que acabaron con nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros ancestros, hasta querían destruir, o sea, nuestra propia identidad, y no lo lograron. De una u otra forma, como pudimos, sobrevivimos. Pero que sí nos estuvieron machacando y machacando hasta el día de hoy este tema, ¿no? De superioridad. ¿Qué nos falta? ¿Tú qué ves que nos falta todavía en nuestros pueblos originarios? Porque yo te hablaría desde la diversidad, pero también te hablo desde como mujer. Claro. Nosotros como mujeres allá también somos muy sometidas. Tú Claro. te diste cuenta, pues, ¿no? Pues creo que más lo que pasaría es que nos viéramos como seres que sentimos, que somos sensibles, ¿no? Y que dejáramos los tabús, ¿no? Porque yo igual como indagando dentro de la historia, pienso que los tabús llegan a partir también de la conquista, ¿no? O sea, creo que son como esas pequeñas cosas que seguimos manteniendo vivas, pero que nos hacen más daño, ¿no? Es como este rosal, podemos ser las personas más sensibles, las más comprensivas, pero las espinas nos hacen como las personas más lastimosas también. Sí. Entonces, creo que es más bien repensarnos, conocernos nuevamente y dejarnos fluir por quienes queremos ser, sin lastimar y dejar que las otras personas puedan vivir su vida. Es complicado, porque también la autocrítica es muy fuerte, ¿no? Y no todas las personas se permiten a la autocrítica, ¿no? Entonces creo que podría ser un primer comienzo como para poder empezar a romper esas barreras, porque creo que pueden haber muchísimas más, ¿no? Y entre ellas, pues también las personas que nos gobiernan, ¿no? En nuestros pueblos originarios sí valdría la pena ver la posibilidad de cómo podemos ir influyendo desde donde tú estás, desde donde yo estoy. Por ejemplo, enviar estos mensajes, ¿no? De sí tratar, en nuestras comunidades somos libres, porque sí lo somos, pero cómo la aceptación hacia estas diferencias de opinión, del habla, de gustos, o sea, de todo, también podemos aceptarlas. Claro. ¿No? Podemos aceptarlas sin necesidad de imponerlas o sin necesidad de crear rencillas o división, porque simplemente es aceptarnos como somos para poder vivir, yo digo, con dignidad, Claro. ¿no? Y por eso, Shaneri, de verdad, a mí me da mucho gusto escucharte, sobre todo en esta doble lucha, porque ahora sí veo que es una doble lucha que has realizado como activista, uno en el tema de la defensa, de cómo quiero yo bordar, hacer el textil, defender y sobre todo promover y de esta manera preservar una identidad que tenemos. Y lo otro, ¿no? Tu lucha como activista de ir y dar talleres, dar cursos a las comunidades y decir, ¿cómo podemos ir empezando para ir rompiendo estas barreras? Y de verdad me enorgullece mucho, Shaneri, que lo hagas, que cada vez seamos más, que no seamos poquitos, sino este grupo cada vez es mucho más. Entre más nos encontremos hermanos, hermanas, compañeras, que sigan con esta fe inquebrantable de la libertad. De ser como somos, que nos aceptemos, yo creo que vamos a vivir un país, un pueblo, yo no digo mucho mejor, sino creo que con mucha prosperidad. Claro. No sé cómo lo veas tú. Sí, creo que la prosperidad también está en las infancias. Y desde las infancias podemos empezar a crear algo mucho más bello. Si ya somos bellos de por sí, creo que puede fortalecer más toda esta prosperidad, toda esta gran cuestión ancestral que tenemos, ¿no? Se puede volver a renacer, como el fénix. Entonces, eso me gustó. Entonces, que en las infancias está también el destino, ¿no? O sea, nosotros como adultos tenemos también trabajo y abrir caminos, pero también las infancias son un gran potencial para que podamos seguir floreciendo en un jardín más equilibrado.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues muy bien, Shaneri. Pues mira, aquí hacemos una actividad. Ok. Les preguntamos aquí a nuestras compañeras que nos acompañan su punto de vista. Ok. Y el tuyo nos encantaría que nos lo dijeras. Tú, desde tu punto de vista, Shaneri, ¿cómo ves a una mujer empoderando el tema no solo de la creación, de la difusión, de la promoción de tu identidad, que es el textil, que son las formas de cómo las expresas, colores, paisajes, ¿no? ¿Cómo tú ves esa voz de esa mujer hacia afuera? ¿Cómo seguirla apoyando, impulsando? Pues mira, creo que al final de cuentas se le podría seguir brindando las herramientas, pero de una forma más accesible. Uh-huh. Es decir, no cortándole su árbol que le puede dar todos los nutrientes Sí. para que ella pueda seguir creando, ¿no? Uh-huh. Otra también, no romper las ilusiones, ¿no? Porque también en las ilusiones están los grandes sueños. Y en los grandes sueños podemos crear más cosas bellas. Entonces creo que es a partir de eso. Y lo otro, mi querida Shaneri, ¿cómo ves ahora sí a esta mujer en el activismo, en esta lucha de la defensa de esta libertad, de encontrarnos entre iguales? Pues yo la veo mucho más decidida, la veo muchísimo más decidida y no cuestionándose el qué dirán, sino más bien el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y no solamente de una forma individual, sino más colectiva, ¿no? Porque como te decía, creo que lo colectivo siempre hace que todo pueda crecer mucho más fluido, mucho más fuerte, Sí. ¿no? Entonces creo que también ese es un potencial que tiene la mujer oaxaqueña, que cuando lo trabaja desde la comunidad, o sea, lo veo desde las cocinas tradicionales, Ajá. cuando están todas, por ejemplo, en una fiesta haciendo tortilla o poniendo el nixtamal y está este constante trabajo, todo fluye bastante bien. Entonces creo que es eso. Sí. Y mira, el corazón de nosotras en Ruta pues es más enfocado al tema de la paz. Shaneri, desde tu punto de vista, ¿qué es la paz? Pues la paz creo que es una tranquilidad que tenemos que sentir todas las personas, o las mujeres, o las infancias, o sea, todo el sujeto que en realidad necesita como un bienestar, ¿no? O sea, creo que más allá de hablar de una paz colectiva, creo que tenemos que empezar a pensar una paz individual, porque a partir de eso vamos a empezar a dejar fluir todo lo que es nuestra esencia, ¿no? Entonces, yo pienso en una paz como interna, ¿no? Una paz que nos haga sentir como cuando llegas a tu cama y te relajas, Uh-huh. ¿no? Y que dices, por fin. Ajá. Yo pienso en ese tipo de paz como para poder seguir generando la otra paz que ya viene de una forma mucho más colectiva, ¿no? Sí. Pues muy bien, Shaneri. Pues miren, amigos, amigas, compañeras, pues aquí estuvimos con Shaneri, muy a gusto, una conversación de verdad muy enriquecedora. Muchas gracias, mi querida Shaneri, por acompañarnos el día de hoy, por darte tu tiempo, tu espacio, un mensaje que quieras enviar ahorita a nosotras en Ruta, a las compañeras. Pues que sigamos resistiendo y luchando a través de nuestros entornos, nuestras comunidades, y que sigamos floreciendo en cualquier espacio que se nos niegue. Pues miren, aquí van a estar viendo las redes sociales de Shaneri. Síganla, por favor, apóyenla. De verdad, cada uno de nosotros, como yo coincido con ella, entre más hagamos esta pues unidad, estos lazos, estas redes, entre todas, si nos apoyamos en un colectivo, creo que las cosas las podemos ir construyendo mucho mejor, porque la idea de ir construyendo es para bien. Y yo creo que entre más seamos las que hagamos estas redes y las impulsemos, yo creo que vamos a poder jalar a las que vienen también, ¿no? A las que vienen también queriendo impulsarse, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Así es que muchas gracias, mi querida Shaneri, muchas gracias de verdad por acompañarnos, y muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.